deuda. Saludamos a esta hora a Roberto Ruiz Soltes, director de estrategia de UBS en España. Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué te está pareciendo esta semana o estos últimos momentos en el mercado? Días de subidas, días de correcciones. Hoy de nuevo tenemos ese tono rojo dominando en el mercado, mirando, como decíamos, a las rentabilidades de la deuda, mirando a sectores como el tecnológico. ¿Qué te está pareciendo el sentimiento que domina el mercado? ¿Cómo lo ves? El sentimiento es muy cauto, el sentimiento es claramente pesimista, lo estamos viendo también en las encuestas a los inversores, en el posicionamiento de las carteras cuantitativas, de los hedge funds, los comentarios de estrategas. En general lo que estamos viendo es una sensación de que tenemos muchos factores de incertidumbre en el corto plazo, muchos árboles que no dejan ver el bosque, no dejan ver las positivas dinámicas empresariales y económicas de fondo, y hasta que no se resuelvan, sea la discusión presupuestaria en Estados Unidos, el techo de deuda, los problemas inmobiliarios de China, el encarecimiento del precio de las materias primas, la falta de otros suministros como semiconductores, hasta que eesto todo no pase, pues da la sensación de que el mercado va a estar o en fase correctiva o de una estabilización tentativa. Roberto, dentro de 35 en casa tenemos hoy como protagonista, por ejemplo, al Banco Santander, que ha iniciado ese plan de recompra de acciones. Por cierto, es la primera vez que recurre a esa fórmula para remunerar a sus accionistas, lo comentábamos antes. Y bueno, no es protagonista exclusivamente por eso, porque resulta que en las últimas horas el Santander ha sobrepasado a Iberdrola como ya segundo valor de más capitalización dentro del IBEX 35. ¿Qué valor podemos darle a esta noticia, el hecho de que Santander ya sea la segunda empresa más valiosa del IBEX, y cuánto tiempo puede durar en esa posición? Probablemente dure poco, probablemente tiene mucho más que ver con los problemas específicos del sector eléctrico español, con el castigo que están sufriendo las eléctricas por la intervención regulatoria, pero la previsión de UBS es que los precios del gas natural y, por lo tanto, de la electricidad en el mercado mayorista van a empezar a caer con mucha fuerza en los primeros meses de 2022, por lo tanto, que esas nuevas reglas que tanto han penalizado a Iberdrola y a otras eléctricas dejen de ser tan dañinas, y por lo tanto que veamos una recuperación bastante notable en la cotización de Iberdrola. En cualquier caso, las noticias sobre la banca en general, sobre Santander, son positivas. Desde el 1 de octubre otra vez pueden volver a pagar dividendos, implementar programas de recompra de acciones. Santander no quería ser menos que BBVA, que también está en un proceso muy agresivo de retirada de acciones de circulación, y este entorno de subida de los tipos de interés beneficia a la banca. Así que vemos potencial en ambos sectores, pero con el paso del tiempo probablemente Iberdrola acabe volviendo a estar por encima de Santander en capitalización bursátil. Dos preguntas, Roberto, a raíz de lo que nos cuentas. Por un lado, si ves o no oportunidades dentro del sector bancario. Estamos viendo movimientos importantes, ¿no? En las últimas semanas hemos visto alzas destacadas en Sabadell durante varias jornadas, también hace poquito BVA, pero en general, movimientos al alza, ¿no? En el sector financiero español. Eso por un lado, ¿qué oportunidades ves y si crees que van a tener más o menos recorrido esas subidas? Y por otro lado, mencionabas la caída de los precios energéticos a principios de 2022. ¿Qué previsión manejáis en UBS en concreto, teniendo en cuenta el contexto energético del que no paramos de hablar y con alzas que estamos viendo incluso en los precios del crudo? Sí, en UBS estamos sobreponderados en el sector bancario, pero aquí hay que hacer dos matizaciones. En general, en España nos gustan más los bancos internacionales, los dos grandes, que los pequeños, salvo aquellos que estén en procesos de recientes fusiones y, por lo tanto, de optimización de los costes. Y a nivel internacional seguimos viendo unas dinámicas mucho más fuertes en mercado de capitales y gestión de activos, en banca de inversión y banca privada, que en banca minorista, banca comercial, todavía muy penalizada por los exiguos crecimientos del crédito y por los tipos de interés negativos. Así que, en general, nos gustan más grandes bancos internacionales, europeos, de Países Bajos, de Suiza, de Estados Unidos, antes que la banca española. Y dentro de España, antes los internacionales que los domésticos. En cuanto a los precios de la energía, yo creo que el factor fundamental a considerar aquí es que el precio del petróleo ha rebotado, pero está todavía en niveles similares, ligeramente por debajo de antes de la pandemia. La OPEP está manteniendo la disciplina en la oferta y nuestra previsión es que el precio del barril Brent se mantenga oscilando alrededor de los $75 en los próximos meses. La anomalía se está produciendo en el gas natural, que en Europa y en Asia está cotizando unos precios equivalentes a $200 por barril de petróleo. Esto es claramente insostenible, se debe a una reducción de los niveles de inventarios, a que el tránsito de barcos gasistas ha sido más lento, igual que el de contenedores en todo el mundo en estos meses de pandemia.
pero la producción de gas no está cayendo, la demanda de gas tampoco está explotando de forma sostenida, así que nuestra previsión es que los precios equivalentes del gas natural ya caigan claramente los $100 por barril a final del 2022 y eso alivie la presión sobre todos los costes y en la penalización regulatoria sobre las eléctricas. Por cierto, hablando del sector energético, es el único que se salva de las caídas hoy dentro del IBEX 35 y entre los valores que cotizan en positivo, que como digo son prácticamente todos del sector energético, tenemos a tres. Está ahí Naturgy, que sube un 0,41% en estos momentos. Naturgy, que hoy también es protagonista por las declaraciones del responsable en España de IFM, el fondo que ha lanzado la OPA. Dice que, bueno, ve con buenas sensaciones, muy buenas sensaciones, ha dicho en declaraciones a Europa Press, el hecho de que consigan pues cumplir con esa oferta del 22%. ¿Usted cree, por ejemplo, que IFM va a conseguir poder comprar el 22% del capital de Naturgy? Es imposible saberlo ahora mismo porque está habiendo pocas declaraciones de inversores institucionales y muy poca visibilidad respecto a la actuación de los minoristas. Todavía hay un pequeño descuento. En estos últimos días de la oferta de adquisición se está cerrando algo la brecha de arbitraje que todavía persiste. Y en cualquier caso, como no estamos hablando de una toma de control de la compañía, pues probablemente no tenga mayores repercusiones. Una cotización que se ha comportado mucho mejor que el resto de eléctricas, está cotizando con menor descuento, con prima respecto a Iberdrola o Endesa. Así que la preferencia está claramente en las eléctricas integradas antes que en Naturgy. Roberto, en este contexto, ¿no?, en el que estamos hablando de esas incertidumbres, ¿no?, hemos hablado de algunas compañías del sector energético, hablábamos antes del gas, del petróleo, de todos esos elementos que nos están añadiendo algo de ruido al sentimiento que comentábamos en el mercado. ¿Qué estrategia o qué sectores, hacia qué activos estáis mirando desde UBS, bueno, pues buscando esa rentabilidad o ese buen comportamiento y huyendo un poquito de esas incertidumbres o del ruido? En general, sectores cíclicos. Al final, creemos que en las próximas semanas y pocos meses se van a ir resolviendo estos cuellos de botella en la industria, en la logística, en el sector energético, en la política estadounidense. China va a demostrar que es capaz de acometer la voladura controlada de Evergrande sin causar un efecto dominó sobre la construcción o un riesgo sistémico en la banca. Y al final van a prevalecer pues unas tasas de crecimiento económico y beneficios empresariales que van a seguir siendo muy robustos en 2022, con unas políticas monetarias, unas condiciones de financiación tremendamente favorables y falta de alternativas rentables en los mercados financieros más allá de las acciones. Así que creemos que hay que seguir sobreponderando la renta variable, que hay que hacerlo con ese sesgo cíclico, petroleras, empresas de construcción, de infraestructuras, de materiales, también bancos y aseguradoras temporalmente en este periodo de repunte de los tipos de interés. Sobre todo destacar la oportunidad que estamos viendo en las petroleras. Ayer tuvimos una sesión muy interesante de Repsol presentando o actualizando sus planes de descarbonización. Ha gustado mucho en general en los analistas y probablemente lo que va a ayudar es a quitar ese estigma de compañías contaminantes, van a dejar de estar fuera del universo de muchos inversores que se guían por criterios de sostenibilidad, podrán cerrar el descuento con el que cotizan en el mercado, están generando muchísima liquidez con la que afrontar esos planes de transición a las energías limpias, así que las petroleras sin ninguna duda es uno de los sectores prioritarios a tener ahora mismo. Bueno, hablabais de sectores cíclicos que veis con buenos ojos, por ejemplo, también citabas el tema de la banca, y teniendo en cuenta que es uno de los sectores más predominantes dentro del IBEX 35, ¿tenéis algún tipo de estimación desde UBS respecto al valor que pudiera alcanzar el IBEX, por ejemplo, de cara a finales de este año? Sí, una perspectiva más a 6 meses, es decir, habrá que contar con el rally de principios de año. Veremos perfectamente posible que el IBEX pueda irse a la zona del 9.500, 9.600, en consonancia con Eurostoxx 50 yéndose algo por encima de los 4.500 puntos a mediados del año que viene. Y eso lo puede conseguir perfectamente simplemente con el aumento de los beneficios, sin que sea necesario una expansión significativa de los múltiplos. Así que en cuanto se vayan disipando estos factores de incertidumbre, creemos que el mercado volverá a poner su atención en los sectores y mercados más cíclicos. También el año que viene será muy patente la recuperación del consumo y del turismo, y en ese sentido pues el IBEX puede hacerlo bien, incluso un poquito mejor que el resto de índices europeos. Roberto Ruiz Soltes, como siempre, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ti también, Marta. Te vemos luego y mientras tanto seguimos mirando al mercado, seguimos mirando esas preocupaciones que están planeando sobre los índices, no solo sobre la